Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y la verdad es que tenemos un tema que promete ser de puro chisme, emoción y sobre todo un momentazo que ha dejado a muchos con la boca abierta. Han estado siguiendo de cerca a Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿verdad? Pues bien, parece que Hande ha soltado una bomba, una definición sobre Kerem que lo ha dejado, literalmente en shock. Y eso, amigos míos, es algo que no nos podemos perder. Así que si les encanta estar al día con las últimas noticias del corazón y el mundo del espectáculo turco, asegúrense de que su dedo esté listo para darle a ese botón de suscripción. No querrán perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora, antes de entrar en materia y desgranar este increíble titular, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y, créanme, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido tan jugoso como este. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ya que están, ¿por qué no darle un buen like a este vídeo si les va interesando? Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Así que vamos al grano. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los foros de fans de esta pareja que conquistó a millones con su química en pantalla es la siguiente: Hande Erçel definió a Kerem Bürsin y él quedó en shock. Imaginen la escena. Dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, una telenovela que traspasó fronteras y se convirtió en un fenómeno global. Su relación dentro y fuera de la pantalla generó una euforia indescriptible entre los seguidores, quienes suspiraban con cada mirada, cada gesto, cada escena romántica. Y aunque su relación sentimental tuvo sus altibajos y finalmente tomó rumbos separados, la conexión entre ellos, al menos desde la perspectiva del público, parece haber dejado una huella imborrable. Por eso cualquier mención, cualquier comentario que uno haga sobre el otro, siempre será motivo de gran interés. Ahora, ¿qué pudo haber dicho Hande para dejar a Kerem en un estado de shock? El shock puede venir de muchas formas, ¿verdad? Puede ser un shock de sorpresa, de admiración, de incredulidad, o incluso de un poco de vergüenza, dependiendo de lo que se diga. Y conociendo la relación que tuvieron y la forma en que se desenvuelven públicamente, las posibilidades son infinitas. ¿Se trató de un cumplido extremadamente halagador? ¿Quizás una anécdota comprometedora pero entrañable? ¿O tal vez algo completamente inesperado que rompió todos los moldes? Vamos a intentar recrear este escenario. Imaginemos que Hande estaba en una entrevista, un evento público, o tal vez en una conversación casual con amigos o incluso en una entrevista para algún programa. Y de repente le preguntan sobre Kerem Bürsin. La pregunta seguramente venía con la expectativa de una respuesta diplomática, quizás es un gran colega, trabajamos muy bien juntos. Pero Hande, con esa espontaneidad que tanto la caracteriza, rompió el molde. Podría ser algo así como: Kerem. Kerem es como un torbellino de energía. Cuando está en el set, parece que todo cobra vida. Tiene esa chispa, esa capacidad de improvisar y de hacerte sentir cómodo incluso en las escenas más difíciles. Recuerdo una vez que estábamos filmando y yo estaba totalmente bloqueada, no me salía la frase, y él, sin decir nada, hizo una mueca y un gesto tan divertido que me sacó una carcajada y de repente, la escena fluyó. Es un actor increíblemente talentoso, pero más allá de eso, es una persona con una luz especial. Tiene una forma de ver el mundo que es contagiosa. A veces me pregunto de dónde saca tanta vitalidad. Es como un niño grande con el corazón de oro y la mente de un genio. Imaginen a Kerem escuchando eso. Si estaba presente, seguramente se habría quedado inmóvil por un instante, con una sonrisa que intentaría disimular su sorpresa. Si lo leyó o se lo contaron, habría sido igual de impactante. Ese tipo de elogios, que van más allá de lo profesional y tocan la esencia de la persona, son los que realmente conmueven y a veces desconciertan. Porque cuando alguien que ha compartido contigo momentos tan intensos, que ha visto tus virtudes y tus defectos, te define de una manera tan positiva y profunda, es imposible no sentir algo. O quizás la definición fue más íntima, más personal. Si bien sabemos que ya no están juntos, el cariño y el respeto mutuo son pilares importantes en las relaciones, y más aún cuando se han compartido tantas experiencias. Podría ser algo como: Kerem, él me enseñó mucho.
Me enseñó a ser valiente, a atreverme a explorar nuevas facetas de mí misma. Me inspiró a ser más libre. A no tener miedo de mostrarme tal como soy. Es una persona con una gran sensibilidad, a pesar de esa energía arrolladora que tiene. Tiene una forma de conectar con la gente que es única. Y aunque la vida nos haya llevado por caminos distintos, siempre guardaré un pedacito de él en mi corazón, porque fue una etapa muy importante de mi vida, y él fue una pieza clave en ella. Este tipo de declaraciones, que reconocen la influencia positiva del otro, que hablan de crecimiento personal y de un vínculo que trasciende la mera relación sentimental, pueden ser muy poderosas. Y para Kerem, escuchar que ha tenido un impacto tan significativo en Ande, que ha contribuido a su desarrollo personal, sin duda sería motivo de un profundo impacto. No es un me gustaba, es un me cambió. Y eso, amigos, es un nivel de conexión emocional que va mucho más allá de las cámaras. Otra posibilidad es que la definición haya sido un poco más juguetona, con ese toque de picardía que siempre ha caracterizado la dinámica entre ellos. Podría ser algo así: ay, Kerem, él es como un perro faldero con alma de rockstar. Siempre está buscando la siguiente aventura, la siguiente experiencia. Tiene esa energía inagotable que a veces te agota solo con verlo, pero al mismo tiempo, te contagia sus ganas de vivir. Es increíblemente guapo, eso es innegable, pero lo que más me gusta es su buen humor y esa forma tan especial que tiene de hacerme reír hasta que me duele el estómago. Y sí, a veces es un poco despistado, pero en el fondo es un romántico empedernido con un corazón de oro. Imaginen a Kerem leyendo eso. Seguramente una sonrisa traviesa habría cruzado su rostro, quizás con un toque de rubor. Esa mezcla de admiración, con un toque de burla cariñosa, es algo que solo se puede dar entre personas que se conocen muy bien y que comparten un humor similar. Ese perro faldero con alma de rockstar es una descripción que, aunque pueda parecer un poco irreverente, transmite mucha cercanía y afecto. Y si además le sumamos el reconocimiento de su atractivo físico y su lado romántico, el combo es perfecto. ¿Y qué pasa si la definición fue algo más revelador? Algo que nadie esperaba. Por ejemplo, Kerem es un alma libre. Tiene esa capacidad de desapegarse de las cosas materiales y centrarse en lo que realmente importa: las experiencias, las conexiones humanas, la naturaleza. A veces siento que él vive en su propio universo, un universo lleno de luz y de sabiduría. Me enseñó a apreciar los pequeños detalles, a ver la belleza en lo cotidiano. Y su compromiso con causas sociales es admirable. Es una persona que realmente quiere hacer del mundo un lugar mejor, y eso, hoy en día, es muy raro y muy valioso. Si Ande hubiera dicho algo así, el shock de Kerem sería comprensible. Hablar de su alma libre, de su sabiduría, de su compromiso social, son aspectos de su personalidad que quizás no son tan evidentes para el público general, pero que Ande, por su cercanía, pudo haber percibido y valorado profundamente. Ese tipo de reconocimiento, que va más allá de su carrera actoral y se adentra en su esencia como ser humano, es el que más impacta. El hecho de que Kerem haya quedado en shock nos da a entender que la definición de Ande no fue algo genérico o superficial. Fue algo que lo tocó, que lo sorprendió, que lo hizo detenerse a pensar. Y eso es lo que hace tan interesante esta noticia. No se trata de un simple rumor, sino de una declaración que, por lo que se deduce, tuvo un impacto real en el actor. Es importante recordar que, aunque su relación sentimental haya terminado, la conexión que se creó entre Ande y Kerem durante la grabación de Senkalkapm fue muy fuerte. Compartieron largas horas de trabajo, escenas muy emotivas, y esa química que traspasaba la pantalla fue real. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida real, y por eso, cualquier mención que uno haga sobre el otro siempre generará un gran revuelo. Imaginemos el contexto de la declaración. Si fue en una entrevista pública, las cámaras estarían grabando, los periodistas atentos, y las palabras de Ande quedarían inmortalizadas. Si fue en una conversación privada, quizás algún amigo cercano o miembro del equipo de producción fue testigo y la información se filtró. De cualquier manera, el resultado es el mismo: una frase que dejó a Kerem Bürsin en shock. El shock puede ser una reacción poderosa. Puede manifestarse en silencio, en una mirada perdida, en una sonrisa forzada, o en un gesto de incredulidad. Y si Kerem es conocido por su energía y su expresividad, se quedó en shock, es porque las palabras de Ande debieron haber sido muy significativas. Pensemos en las posibles reacciones de Kerem.
Podría haber pensado, ¿de verdad piensa eso de mí? Yo le inspiré eso. Podría haber sentido una oleada de gratitud, de orgullo, o incluso de un poco de nostalgia por los tiempos que compartieron. O quizás, en un sentido más puramente humano, podría haberse sentido un poco abrumado por tanta sinceridad y positividad. A veces, cuando algo nos define de una manera tan profunda, nos hace ver facetas de nosotros mismos que quizás habíamos pasado por alto. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de las palabras. Una sola frase dicha en el momento adecuado puede tener un impacto duradero en la vida de una persona. Y cuando esas palabras provienen de alguien que ha compartido una conexión tan especial, su poder se multiplica. Además, este titular nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre celebridades. Aunque ya no sean pareja, es evidente que han dejado una marca el uno en el otro. Y eso es algo que el público que los ha seguido de cerca aprecia enormemente. Nos gusta ver que a pesar de los finales, quedan huellas de cariño, de respeto, de admiración. El hecho de que Kerem haya quedado en shock no implica necesariamente algo negativo. Al contrario, en este contexto, suena más a una sorpresa positiva, a un reconocimiento que lo conmovió. Imaginen la cantidad de cumplidos superficiales que deben recibir a diario. Pero cuando una persona que te conoce bien, que ha compartido contigo experiencias íntimas, te define de una manera tan elocuente y significativa, eso es algo que realmente resuena. Podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa en su relación, quizás una amistad más profunda y sincera. Es imposible saberlo con certeza, pero lo que sí es seguro es que las palabras de Hande han generado un eco importante en Kerem. Y eso para los fans es motivo de celebración. Significa que a pesar de todo, la conexión que existió entre ellos sigue teniendo un valor. Este tipo de noticias nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los personajes de ficción, hay personas con emociones, con sentimientos, con experiencias que los marcan. Y Hande Erçel, con una simple definición, ha logrado remover algo en Kerem Bürsin. Y ese algo es precisamente lo que nos cautiva y nos mantiene pegados a sus historias. En resumen, el titular Hande Erçel definió a Kerem Bürsin y él quedó en shock, nos presenta una situación que, aunque intrigante y llena de especulaciones, apunta a una declaración de Hande que tuvo un impacto emocional significativo en Kerem. Ya sea por la profundidad de sus palabras, por la sorpresa de un halago inesperado, o por la evocación de recuerdos compartidos, lo cierto es que la actriz logró sacudir al actor con su definición. Y es precisamente esta conexión humana, esta capacidad de tocarse mutuamente a través de las palabras, lo que hace que sigamos de cerca sus vidas y sus carreras. Y hasta aquí nuestro análisis de este titular que ha dado tanto de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La verdad es que estas historias nos muestran que incluso en el brillo de las estrellas, hay espacio para la sinceridad, la emoción y esos momentos que nos dejan en shock. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo es muy valioso para nosotros. Si disfrutaron del contenido, si les pareció interesante y entretenido, no olviden dejarle un buen like a este vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles este tipo de contenido. Y si tienen alguna opinión, alguna teoría sobre qué pudo haber dicho Hande, o simplemente quieren compartir sus impresiones sobre esta pareja, déjenlo todo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Es gratis, rápido y nos ayuda enormemente a crecer y a seguir creando. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. No se olviden de darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse para formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!